consejos, ese es el tema de hoy, que te van a ayudar. ¿Cuántas veces, no sé si a vos te pasó o no, pero cuántas veces nos pudieron haber dado consejos que no nos sirvieron? O cuántas veces hemos necesitado consejos y no los recibimos. Y vos y yo estábamos ahí, ¿cómo será que hago? Nos encantaría, a veces el orgullo nos impide decir, mira, por favor necesito un consejo, y es como que bloquea en cierta forma. Pero ¿cuántas veces en la vida tuvimos momentos donde necesitábamos un consejo y no lo recibíamos? Y quiero leerte hoy dos consejos que Pablo le daba a Timoteo para que él pueda pelear bien en las batallas de la fe, y obviamente eso le iba a dar victorias y conquistas. Y quiero invitarte a abrir Primera de Timoteo capítulo 1, versículos 18 al 20, y voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Primera de Timoteo capítulo 1, versículos 18 al 20. Acá dice la palabra: Timoteo, hijo mío. Qué tranquilidad trae cuando un papá o una persona de mayor experiencia nos habla y nos dice, mira, hijo mío, quiero darte este consejo, lo que sea. Él acá le dio no como consejo, sino como instrucciones. Dice, te doy estas instrucciones basadas en las palabras proféticas que se dijeron tiempo atrás acerca de ti. Le dice, espero que te ayuden a pelear bien en las batallas del Señor. Y ahí le da esos consejos. Aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia, ¿qué cosa? Tu conciencia. Pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia, y como resultado su fe naufragó. E incluso Pablo citaba los nombres, ¿verdad? Himeneo y Alejandro son dos ejemplos. Yo los expulsé y se los entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar contra Dios. Yendo directo, el consejo número 1 que Pablo le daba ahí en el versículo 19 era: aférrate a tu fe en Cristo. ¿Qué hay que hacer? Aferrarnos a ¿qué cosa? A nuestra fe en Cristo. Tenemos que aferrarnos a nuestra fe en Cristo. El problema que muchas veces ocurre en nuestra vida es cuando nuestra fe no está aferrada a Cristo, sino que está en una posición, está en una persona, está en dinero, está en un título, está en un cargo, y hasta en una institución, en un gobierno de turno. Ahí viene el problema muchas veces. Porque todas estas cosas son pasajeras. Un día pueden estar, otro día pueden no estar, un día puede estar bien, otro día puede estar mal. Aférrate a tu fe en Cristo. Miren que esto es más profundo que hablar de fe. Porque eso hasta es fácil muchas veces decirle a otra persona, ¿sabes qué? A vos te falta fe. Pero fácil es cuando le decimos a otro, mira, lo que vos necesitas es un poco más de fe. Es más difícil cuando nos toca a nosotros aferrarnos de verdad y esas palabras que le decimos a otros, nosotros vivir esas palabras. No era hablar de fe, no era escribir sobre fe, no, era aferrarse a su fe en Cristo. Y si Pablo nos aconseja, así como a Timoteo, que tenemos que aferrarnos a nuestra fe en Cristo, significa, porque cuando alguien se aferra a algo, uno agarra bien fuerte. Yo no sé si vos tuviste, no sé, alguna manta, alguna colcha, algún peluche que vos tipo te aferrabas a él a la noche porque te daba miedo. Algunos ya crecieron y siguen durmiendo con el peluche, ¿verdad? Pero hay cosas a las cuales nos aferramos y no queremos soltar. Y si acá nos está hablando de que tenemos que aferrarnos a nuestra fe en Cristo, significa que van a haber momentos donde nos van a querer quitar esa fe. Donde van a hacer de todo para borrar aquello que hizo que un día vos y yo tengamos fe, y habla y deja bien en claro en el Señor. Van a hacer de todo para eliminar eso. Hoy en día hay gente que en vez de estar aferrada a su fe en Cristo, está aferrada al dolor que le produjo cierta situación. Y vaya que todos tenemos situaciones que producen o produjeron dolor. La Biblia habla de que un tiempo podemos dejar que eso esté, pero no es para que toda la vida estemos aferrados
Al dolor en la Biblia no vas a encontrar ninguna parte que dice aférrate al dolor, a la herida, a la traición. No, esas son cosas que hay que soltar, de las cuales hay que ser libre. Hay gente que está aferrada a un pecado, lo mantiene oculto, pero está aferrado o aferrada y no quiere salir de eso. ¿A qué estás aferrado en este tiempo? A mí me llama siempre la atención la historia del hijo pródigo. Sé que todos la conocemos, no voy a entrar a leer esta historia, pero ¿saben qué? Mucha gente dice, cuando el hijo pródigo salió de la casa y empezó su ruina. Para mí que el problema del hijo pródigo empezó incluso antes de salir de la casa. Empezó cuando él le pidió a su papá que le dé la herencia. ¿Por qué? Porque su papá estaba vivo todavía. Y si uno se pone a mirar la cultura del pueblo judío, esto era muy fuerte pedirle en vida eso, porque era como decirle, quiero tus bienes, pero ya no tu presencia ni tu compañía. Era decirle, mira, dame lo que a mí me pertenece, pero ya no me importás vos. Y él tomó esos bienes y salió. Era como matar en vida al padre, borrar de su historia, de su corazón. Y la Biblia dice que el padre le dio sus bienes. Pero a mí me llama la atención porque esa historia narra de cómo muchas veces es nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Por lo que nosotros podemos notar por ciertos pasajes que habla de esta historia, es que el padre nunca dejó de mirar el camino. Ese camino por el cual el hijo un día se fue. Por eso la palabra del Señor, por ejemplo en Lucas 15:20 dice que cuando todavía estaba lejos, el padre le vio. Antes que en ninguna de las versiones menciona que algún criado le avisó. No, siempre menciona que el padre le vio. Le vio ahí esperando. Y dice la Biblia que lleno de compasión corrió a él. Si vamos a hablar de tradiciones de ese tiempo, los ancianos jamás corrían. Y mucho menos con una ofensa como la que el hijo le había dado, una afrenta directa, decirle más o menos, vos no me interesa, dame mi parte. Eso era indigno, era humillante, pero este papá, ¿qué hizo? Este papá dice que cuando le vio, corrió. Él corrió contra toda la cultura de ese tiempo. Él corrió contra todo el orgullo que iba a poder estar teniendo, guardando. Y él corrió a ese encuentro con los brazos abiertos para recibir otra vez a su hijo que estaba volviendo. Él ni siquiera esperó a que primero le diga, te pido perdón, él ya tomó la decisión antes de que el hijo dijera ninguna palabra. O antes de que mereciera siquiera algo. No es que el padre estaba ahí escondido, ofendido, diciendo no, otro día le voy a recibir. No, él corrió a ese encuentro con el corazón abierto, los brazos listos para recibirle, y se dio un tiempo tremendo. ¿Por qué te quiero decir esto? Porque cuando hablamos de aferrarnos a la fe, muchos decimos yo no soy perfecto, yo no soy perfecta. Entonces, ¿cómo me voy a poder aferrar a la fe? Me voy a poder aferrar a Cristo. Pero si puedo decirte algo que yo encuentro en esta historia, es que el padre no está esperando un hijo o una hija perfecta para abrazarle, para agarrarle, para transformar su vida, para... Él que está esperando que el hijo regrese, aquel que le quería dejar de lado, aquel que le decía, mira, no me importa, no hace falta, yo quiero mis bienes, mi parte, y estás ahí. Y en esta mañana el Señor, no sé a quién, tal vez que esté aquí presente o que tal vez no estés viendo a través de las redes sociales, no sé para quién vaya esta pregunta, pero el Padre te está preguntando, ¿estás volviendo ya, hijo, hija? Porque en tiempos difíciles de manera especial uno va a necesitar aferrarse a su fe en Cristo, para dejar que Él nos guíe en medio de las sacudidas, de las turbulencias que podemos estar viviendo, enfrentándose a nivel financiero, familiar, de salud, empresarial, del área que sea. Hay gente que de labios le honra, pero su corazón está lejos, la palabra dice eso.
Es como decirle, dame lo que... Hay gente que recibe la bendición que Dios le da y se aparta del Dios que le da la bendición. Similar a la historia del hijo pródigo. ¿Qué sería aferrarme a mi fe en Cristo? ¿Qué es aferrarme a esa fe en Cristo? Es estar en su camino. Él dice, yo soy el camino. O sea, no hay otro camino que nos va a llevar a una vida eterna. Es estar en su voluntad, y la Biblia explica y deja en claro que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Hay gente que tiene la voluntad de dañarte, de perjudicarte, de lastimarte, pero Dios tiene la voluntad que es buena, es agradable y perfecta para tu vida, tu familia, todo lo que vos hagas. Aferrarme a mi fe en Cristo es aferrarme a las promesas que Él dejó para nuestras vidas, que la palabra de Dios dice que son preciosas y grandísimas, que son para hacerse realidad acá en la tierra. Pero a causa de lo que uno vive en el día a día, siempre va a haber una línea fina entre saber la verdad que viene de Él, y aferrarnos a ella cuando más la necesitamos. Siempre va a haber esa línea ahí finita, delgada, que a veces no percibimos, que pasamos hacia el otro lado. Sabemos la verdad, sabemos que Él puede más que cualquier otra cosa, sabemos que Él tiene la última palabra, sabemos que no hay otro nombre por encima del suyo, sabemos que lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible, sabemos que Él no tiene nada imposible, sabemos la verdad. Pero a veces nuestra realidad no condice con esa verdad y nos hace dudar de la verdad en Cristo, y empezamos a tambalear. Por eso Pablo a la iglesia de Filipenses les decía ahí en Filipenses 3:16, pero en aquello que hemos llegado. Otra versión dice, pero a todo aquello que ya han conquistado. Él les decía, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. ¿Por qué? Porque en el camino, y especialmente cuando vayas logrando o alcanzando ciertas cosas, va a haber muchas cosas que te van a querer mover, vientos que te van a querer llevar de uno a otro lado. Cuando Pablo le estaba diciendo esto a la iglesia, él ya sabía que iban a haber momentos cuando lo único que le iba a quedar a la gente era aferrarse a la verdad de Cristo, era aferrarse a su fe verdadera en Él. Cuando las circunstancias de nuestra vida no condicen, no se alinean con el gozo que encontramos en el Señor, muchas veces va a ser fácil olvidarnos lo bueno que es Dios. Y nos amargamos, nos enojamos, nos fastidiamos. Pero ahí necesitamos recordarnos la verdad de quién es Él. Él es bueno, Él no es malo. Hay gente que dice, estoy enojado con Dios, me enojé con Él. No, Él es bueno. El malo es el diablo. Pero desde el inicio de la historia, la humanidad ya ha podido tergiversar al ser humano. Por eso vos y yo tenemos que ser sabios, recordar, Él es bueno, el diablo es el mentiroso y que quiere hacerle quedar al Señor y a los suyos como malos. Recordarnos que Él es fiel. Si alguien no es fiel es porque salió, se apartó. Nosotros le dejamos, Él no nos deja a nosotros. Él es fiel, Él es digno de confianza. Recordarnos en medio de esas situaciones que Él nos ama sin medidas. Porque hay gente que dice, no, tanto ya me amó, ahora no creo que me ame. O hice esto, nunca más encontraré perdón de mis pecados. No importa todo lo malo que pudiste haber hecho. Si hoy estás con vida y estás aquí en la faz de la tierra, aún escuchando palabra de parte de Dios, es porque Él te sigue dando la oportunidad. Sus brazos están abiertos para recibirte. Y si vos querés aceptar el perdón lleno de amor de parte de Él, eso está disponible para tu vida. Por eso es tan importante que nos aferremos a nuestra fe en Cristo, sabiendo que la visión desde nuestras circunstancias, que a veces no puede ser no buena, la visión desde nuestras circunstancias no determina la grandeza de Dios. Porque a veces la circunstancia puede ser adversa, puede ser llena de tribulación, puede ser llena de aflicción. Y ahí tenemos que saber que la visión acá limitada que vos y yo tenemos no limita ni determina su grandeza.
Pero la grandeza de Dios cuando nos sumergimos en adoración, en aferrarnos a nuestra fe en el Señor, en creerle por encima del pronóstico, en creerle por encima del resultado, en creerle a Él por encima del qué dirá de otra gente. Su grandeza sí puede afectar la forma en la cual vos y yo veamos nuestras circunstancias. ¿O cuántas veces no te pasó que vos estabas mal, sufriendo, diciendo este es el final? Pero después te pusiste tal vez a escuchar una canción, una adoración, una alabanza, y en ese tiempo cambió tu manera de ver esa situación. O doblaste tus rodillas ahí en tu casa y en el lugar de trabajo, en el lugar que sea, y clamaste con todo y cambió la perspectiva. Y te enfocás en estar aferrado a tu fe en el Señor y ves cómo las cosas empiezan a ir cambiando. Las pruebas muchas veces son como un lugar donde uno se siente en el desierto, siente que no va a poder, que no va a avanzar, pero vos tenés que saber y tener bien en claro que Dios, no importa qué tan grande sea el desierto en el cual vos estés, Dios no te va a abandonar en medio de ese desierto. Ahí no va a ser, en el nombre de Jesús, el final de tu historia. Ahí Él te va a dar fuerza para ir hacia adelante. Aferrate al Señor en medio de esas pruebas, de esa adversidad, y reconoce que ese lugar desértico muchas veces es el lugar donde más vos y yo hemos crecido. En los lugares cuando más difícil estaba todo, cuando más limitado estaba todo, tuviste que quitar las mejores ideas. Tuviste que quitar la determinación y la valentía, el coraje que no quitabas antes, porque estabas en tu zona de confort, porque estaba todo tranquilo. Muchas veces los desiertos fueron los mejores formadores en la vida de cada uno de nosotros. Nos obligaron a ponernos, como se dice, el pantalón para ir hacia adelante. Nos obligaron a tomar las decisiones que no nos animábamos a tomar y que eran tan necesarias para nuestra vida. Y ahí nos forma el Señor en tantos momentos de nuestra vida. En medio de esos desiertos, nuestra fe en el Señor tiene que ser esa ancla firme ahí. ¿Por qué? Porque en el desierto muchas veces no vemos el final del camino, no vemos la salida, no identificamos cuál es el lugar en el cual vamos a irnos. Pero ahí nuestra fe tiene que ser el ancla de saber, yo no sé, pero mi Dios sabe el camino. Yo no tengo la fuerza para salir de este lugar, pero en Él voy a encontrar la fuerza para salir de este lugar. Yo no tengo la provisión para salir de esta situación, pero bendito sea mi Dios que tiene la provisión para que yo salga en victoria de este lugar. Y me voy a levantar y voy a resplandecer, porque su gloria va a reposar sobre mi vida y voy a ver victoria en Él. Pues yo tenemos que en el desierto creer, si estamos aferrados a nuestra fe en el Señor, creer de verdad que el enemigo está vencido en el nombre de Jesús, que Él ha sido aplastado. La Biblia dice en Romanos 16:20, Pablo le decía a la gente, y el Dios de paz. Miren qué tremendo lo que dice. Pues vos decís paz, vos pensás aquel que solamente te abraza, te dice despacito, ay, cómo te... ¿verdad? Pero acá ¿qué dice la Biblia? Y el Dios de paz aplastará, dice, en breve a Satanás bajo los pies de ¿quién? Bajo vuestros pies, bajo los pies de ¿quién? Así que ese diablo que te está torturando, afligiendo, va a ser aplastado debajo de tus pies como hijo e hija del Señor. ¿Amén o no amén? El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor sea con vosotros. Cuando enfrentamos desiertos podemos recordar, no es solo que podemos, debemos recordar que nuestro enemigo ya fue vencido por Él. El enemigo se burlaba, levantaba fuerte su voz cuando el Señor había sido muerto ahí en la cruz del Calvario. El infierno se gozaba pensando que tenía la victoria final, pero se olvidó que la última palabra siempre, siempre, siempre tiene el Señor. Y la Biblia dice en Colosenses 2:15 que ese momento fue cuando el Señor, despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde?
En la cruz, porque la cruz no era el final de la historia, era el inicio de una nueva historia, una historia de redención, de vida. ¿Y saben qué, queridos hermanos? Todo lo que llega a la cruz de Cristo cobra vida, muere una manera de vivir sin Cristo y cobra vida, una manera con Cristo en el corazón. Matrimonios que estaban muertos, languideciendo, lleguen a la cruz de Cristo, a la voluntad de Dios. Van a cobrar vida. Finanzas que llegan a la cruz de Cristo reverdecen, cobran vida, resucita lo que estaba muerto. Por eso en este tiempo más que nunca vamos a tener que aferrarnos a nuestra fe. ¿En quién? En Cristo. Decirle al que está a tu lado como que sepas algo, aferrate a tu fe en Cristo. Vamos, predicarle al que está a tu lado, decirle aferrate a tu fe en Cristo. Que vos y yo rechacemos ya esos pensamientos de ay, pobrecito, pobrecita. Yo no soy pobrecito, pobrecito el diablo que se metió a tratar de atacar a un hijo, a una hija de Dios, porque nos levantamos en fe a conquistar lo que el Señor nos dio. Y segundo consejo, dice la palabra del Señor en 1 Timoteo que leíamos ahí al inicio, versículo 19: aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia, ¿qué cosa? Tu conciencia. Mantén limpia tu conciencia. Qué importante, porque nuestra conciencia se puede ensuciar. El diccionario dice que conciencia es conocimiento del bien y del mal. Y que este conocimiento le permite a una persona tomar juicio de valor sobre la realidad, sobre los actos que está viviendo, que está pasando en su día a día, especialmente con los propios de uno. Es lo que te da discernimiento, entendimiento, remordimiento a veces. Otra definición decía que la conciencia es esa voz interna que ahí nos está a veces dando un consejo, una alarma, a veces un chillido que algo a veces es dulce, a veces nos advierte, nos reprende, nos acusa, nos defiende. Tenga o no tenga conocimiento uno de Dios, tiene una conciencia. Miren la palabra de Dios, Romanos capítulo 2, miren lo que dice la palabra y da punto a que uno que tenga o no conocimiento de Dios tiene conciencia. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, o sea, los que no vivían bajo la palabra, aunque ahí se estaba cambiando, ya era el tiempo de gracia, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita ¿dónde? En sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Acá Pablo describía la conciencia como la ley escrita en los corazones que uno tenía ahí. Pablo le recomendaba, le exhortaba, le instruía a Timoteo que se tenía que aferrar a su fe en Cristo, pero que también tenía que mantener limpia su conciencia. Por una cosa es que un día esté limpio y otro día esté sucia. Pero un desafío mantener limpia la conciencia. ¿Por qué? Porque la conciencia puede corromperse. La conciencia puede corromperse. ¿Y qué pasa en esos momentos? Empieza a justificar lo injustificable. La palabra también habla que la conciencia puede cauterizarse o quemarse. A veces eso pasa por exceso de culpabilidad. Y la gente sobre diferentes cosas puede pensar un grupo de una parte y otro de otra parte. Por ejemplo, en la Biblia, en el libro de Tito, capítulo 1, versículo 15, miren lo que dice la palabra. Todas las cosas son puras para ¿quiénes? Los puros. Mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro. Pues hasta su mente y su conciencia, ¿cómo están? Eso dice la palabra del Señor. Y vos le vas a decir a una persona que tal vez tiene la mente corrompida, mira, ¿puedo orar por tu vida? La persona va a decir, este me quiere quitar plata.
Este me quiere, ¿qué vaina va a querer? Y no puede creer que de verdad el hermano José quiere ir a orar porque le ve afligido, le ve mal y ve el Señor hizo algo en su vida y quiere transmitir. Se va Mónica y le dice: mira, puedo soltarte una palabra, y el que tenga la mente o la conciencia corrompida va a decir: ¿qué hay detrás de esto que me quiere soltar esa palabra? ¿Qué otra intención seguramente tiene? Pero cuando uno tiene la mente pura, uno va a pensar en pureza. La palabra también dice en Hebreos 10:22: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. O sea, la conciencia puede estar ahí mal, y la única manera de que esa conciencia que está mal, que esté corrompida, pueda ser limpia, teniendo la seguridad de que Dios nos perdona de los pecados y haber sido purificados por el Señor, haber sacado lo que no viene de parte de Él, permitir que la sangre de Cristo nos pueda limpiar y lavar. Hebreos 9:14, la palabra del Señor dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu, está en mayúscula Espíritu ahí porque es el Espíritu Santo del Señor, el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará, ¿qué cosa? Vuestras conciencias, dice. ¿Cuántas veces habla de limpiar nuestro corazón? ¿Cuántas veces habla de limpiar nuestro camino, limpiar el camino? ¿Cuántas veces habla? Pero acá habla de limpiar nuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? Para que podamos servir al Dios vivo. El enemigo no quiere que vos y yo hagamos eso. El enemigo no lo quiere. Termino leyendo 2 Corintios capítulo 3, versículos 17, 18 y después los primeros versículos del capítulo 4. Dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí ¿qué va a pasar? Ahí ¿qué va a haber? Hay libertad, hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ahí termina el capítulo 3 y pasamos al capítulo 4, donde la palabra dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, ¿qué hacemos? Renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Por eso es tan importante permitir que el Señor pueda transformar, que el Maestro de Maestros pueda tocar nuestra vida. Cuando el Señor, vos y yo le damos libertad a Dios que pueda tocar nuestras vidas, cambia absolutamente todo. Va a cambiar nuestra conciencia que estaba impura, nuestra manera de pensar que podía ser perversa, nuestra manera de pensar que podía estar atada a las limitaciones. Va a cambiar, vamos a empezar a ver las cosas de otro valor, de otro sentido. Cuenta una historia que un día en una subasta se había subastado todo, y ahí en el fondo quedaba un pequeño violín. Un violín que estaba sucio y se notaba que era viejo. Y el que dirigía la subasta, bueno, ya no quería perder más tiempo y dejar más todavía. Entonces agarró ese viejo violín que estaba todo sucio y dijo: bueno, acá tengo un violín viejo. ¿Quién da $1 por este violín? $1. Levantó a alguien la mano. $2. ¿Quién da $3? Cuando era $3 se levanta una persona, un hombre un poco mayor, se levanta, va subiéndose hacia arriba y dice que agarra un pequeño pañuelo y empieza a limpiar ese violín, a sacar todo lo que le tenía sucio a ese violín. Y lo limpió bien, y dice que después empezó a agarrar y empezó a afinar ese violín. Empezaba a tocar y afinar el violín. Cuando hubo afinado el violín, empezó a salir una melodía que parecían ángeles cantando en ese lugar.
Cuando terminó de tocar la melodía, alguien gritó: yo ofrezco 1,000 por ese violín. Y el subastador dijo 1,000, a la una o 2,000 ofreció otro, 5,000 ofreció otra persona. Y se fue ese violín. Y la gente se empezaba a preguntar: ¿qué hizo la diferencia en algo que recién $1 se quería vender? Pero ¿saben lo que hizo la diferencia? La diferencia hizo el toque de ese maestro que limpió, afinó y empezó a sacar una hermosa melodía de ese lugar. Ese violín muchas veces podemos haber sido vos o yo. Pudimos habernos sentido como ese violín, abandonados, sucios. Que si en el afán de la vida queríamos sacar alguna melodía, salía desafinada, algún proyecto salía todo mal, no tenía sentido nada. Y yo sé que acá hay mucha gente que puede contar con testimonio propio que el maestro de maestros tomó sus vidas, les limpió, les purificó, afinó las cosas, puso en orden, en equilibrio en nuestras vidas las situaciones, y empezó a salir una melodía de gloria para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Un matrimonio que no fluía, tocado por el Señor, empieza a fluir. Una relación entre padres e hijos que no se da, que no prospera, y que tocado por el Señor, ahí empieza a darse. Finanzas que no encontraban la salida a esa crisis, a esa ruina, tocados por el toque del Señor, empiezan a ser transformados para siempre. Por eso yo quiero invitarte a que hoy permitas que pueda el maestro de maestros, el Rey de Reyes, Señor de Señores, tocar tu vida, que pueda limpiarte, porque sabes que si Él te va a limpiar, no lo hace superficial ni aparentemente. La Biblia dice que lo hace verdaderamente. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libre de todo aquello que te ha hecho pensar en el suicidio, de todo aquello que te ha hecho pensar en abandonar la familia, de todo aquello que te ha hecho pensar que estabas condenado a vivir una vida de derrota, de fracaso, de humillación, para que puedas empezar a aferrarte a la fe en Cristo, creyendo que vienen tiempos de conquista para tu vida, porque Dios no hace acepción de personas. Vas a levantarte en medio de este tiempo. El Padre, así como ese hijo pródigo, está mirando el camino, está viendo si estás regresando. Hay gente que de labios, tal vez de presencia física, no ha salido de la casa, pero su corazón salió. Y el Padre vio ese corazón y está esperando que vuelva a ese primer amor, que vuelva a sentir la presencia del Señor, que vuelva a sentir el gozo de la salvación. Enseguida vamos a orar y terminar adorando al Señor. Antes de hacer eso, quiero preguntar si hay alguien que hoy nos visita por primera vez. Y si vos hoy viniste por primera vez, quiero pedirte que levantes una